Es 8 de marzo y es un día excelente para contar historias de mujeres. Yo soy narradora oral y me dedico a contar cuentos. Lo que más me gusta es la tradición oral. Dentro del feminismo ha sido bastante denostada porque se consideraba que los cuentos de hadas eran aliados del patriarcado. Yo personalmente creo que esto se debe a una lectura errónea de lo que estaban proponiendo los cuentos de hadas. Siempre he defendido que lo que nos enseña Cenicienta es a desobedecer, porque ella no hubiera conseguido nada, no hubiera conseguido esa vida mejor que deseaba si no hubiera desobedecido las órdenes expresas de quedarse en casa sin ir al baile. Es cierto que en la tradición oral no escapamos del todo de las reglas del patriarcado, porque quien contaba Cenicienta no se podía imaginar que una mujer pudiera ser emprendedora, empresaria o su propia jefa. Buscaba el mejor trabajo que se le podía ocurrir, que era casarse con un príncipe. Pero yo creo que la tradición oral se ha mantenido como el refugio de la autoestima de las mujeres. En la tradición oral, los reyes y las reinas desean tener hijas. En la tradición oral, las mujeres sí pueden pelear o pueden apoyarse, pero el mundo es de ellas. Y hay una figura, que son las hadas, que se dividen entre hadas madrinas y hadas más feministas, podríamos decir, quizá menos maternales. Esas hadas son las herederas del hada Melusina. El hada Melusina es la historia que os quiero contar hoy. Melusina era hija de un rey que era un mortal y de un hada, el hada Presina. El hada Presina se casó con el rey Elinas y tuvo 3 hijas. Melusina era la mayor. Después de Melusina venía Melior y luego Palestina. Pero me centro en Melusina porque ella era la más empoderada. Resulta que su padre y su madre, antes de que nacieran ellas, al momento de casarse, habían hecho un trato. El hada Presina le había dicho a su futuro esposo que se casaba bajo la condición de que él respetara la intimidad de su vida durante la crianza de sus 3 hijas. Pensaba ella ya que iba a tener 3. Y él no pudo aguantarse las ganas de saber qué hacía su esposa y rompió su palabra. Y por lo tanto se rompió aquel matrimonio. Melusina, cuando creció y había adquirido ya los conocimientos que la posibilitaban como ejerciente de la magia, decidió castigar a su padre y de un hechizo lo desterró de su reino y lo mandó a vivir a unas muy altas montañas lejanas. A su madre, a la madre de Melusina, esto le pareció muy mal. Dijo, pero ¿por qué te metes tú? Tú eres la hija. Esto es entre 2 personas adultas. Y enojada, Presina castigó a su hija Melusina, también a sus hermanas, pero menos, porque ellas, habían sido cómplices, pero no las incitadoras. Y castigó a su hija mayor a que cada sábado, a partir de ese momento, pasara de ser un hada
con un cuerpo humano normal y corriente a ser un hada con cuerpo de mujer de la cintura para arriba y cuerpo de serpiente de la cintura para abajo. Y esto, bueno, pues complicaba mucho la vida de la hada Melusina, porque necesitaba los sábados estar metida en algún agua refrescante que le ayudara a sobrellevar el picor de la transformación. Y se fue la hada Melusina a vivir a un bosque del centro de Francia, un bosque maravilloso donde había ríos y lagos y ella podía vivir junto a sus damas confortablemente, pero los sábados se sumergía en el agua y los pasaba nadando y flotando, sobrellevando de la mejor manera posible lo que le había sucedido por este castigo impuesto por su madre, que no podía deshacer. Conoció en el bosque al joven Raimondino, un joven de una familia noble de la zona, pero uno de los hijos menores y por lo tanto destinado a una vida de mediana pobreza. A Melusina le pareció maravilloso. Le pareció que era tan inocente y dulce y tierno y ingenuo que lo eligió por esposo y se presentó ante él en todo su esplendor, ricamente vestida, con sus joyas y todo el poderío que le daba ser la dueña de su propia vida, y le propuso matrimonio. Tenía él una mirada asombrosa, porque tenía un ojo azul y el otro verde. Él, pues, bueno, aunque la acababa de conocer, digamos que quedó inmediatamente prendado de ella y estuvo dispuesto enseguida a casarse, aceptando todas las condiciones que ella le puso. Ella le dijo: no tienes que preocuparte por nada, yo me voy a encargar de todo. Yo haré que tengamos una vida próspera y que seamos muy felices. Construiré castillos, palacios, conseguiré las mejores tierras de labor. Todo eso será nuestro. Pero, amado esposo o futuro esposo, los sábados son míos. No podrás verme el sábado. Desde la medianoche hasta la medianoche tendrás que hacer tu vida sin mí, porque es ese día que yo necesito para estar a solas conmigo misma. Lo que quería el hada Melusina en realidad era sumergirse en el agua y sobrellevar los picores de la aparición de aquella cola de serpiente. Y así comenzaron su vida, con una promesa de por medio. Y pasó mucho tiempo, años, en los que fueron muy felices. Y ella cumplió todas sus promesas y construyó castillos y construyó palacios y construyó una vida en común maravillosa junto a su esposo, que seguía siendo el más dulce e inocente de los hombres. Tuvieron 10 hijos. Pero un día, el hermano de
que Raimondino le dijo: es raro, ¿no?, que no puedas ver los sábados a tu esposa. ¿Y cómo le aguantas eso? No te cuenta lo que hace, no te cuenta por qué se encierra en sus aposentos. Y Raimondino rompió su promesa. Con su espada hizo un hueco en la puerta de madera y a través de ese hueco vio a su esposa, tan bella, preciosa, pero con una larga cola de serpiente. Ella vio que la estaba mirando. Él inmediatamente dejó de mirar, pero a partir de ese momento vivieron ambos sabiendo que los separaba un secreto. Raimondino se arrepentía enormemente de haber traicionado su promesa, pero no dejaba de estar dándole vueltas en su cabeza a aquello que había visto. Y pasó el tiempo, más tiempo, y el mayor de sus hijos creció y creció el segundo y el tercero y bueno, iban creciendo todos, hasta que uno de ellos provocó un incendio en el que murió uno de sus hermanos. Y aquel día, con la enorme presión de lo sucedido, en medio de la tristeza, Raimondino le dijo a Melusina: toda la culpa es tuya, porque tú eres un monstruo y nuestro hijo ha heredado de ti su monstruosidad. Por eso ha incendiado la iglesia. Obviamente Melusina no le perdonó en absoluto aquella afirmación colérica. Y aunque él se arrepintió de haberlo dicho, ella se fue para siempre. Se rompió su matrimonio, aunque dicen que sí, volvía para ver a sus hijos, a los que no abandonó nunca del todo, hasta que ellos se hicieron viejos y tuvieron hijos y nietos y murieron. Pero en Francia cuentan que toda la familia Lusignan procede del hada Melusina, y ese es su orgullo. Espero que os haya gustado esta historia. A mí me da mucho que pensar, porque en realidad es ahora, en el siglo XXI, cuando podemos comprenderla mejor en toda su complejidad. Porque ahora sí, las mujeres somos poderosas y podemos ser dueñas de nuestra propia vida, cerrar tratos y exigir el cumplimiento de la palabra dada. Luego